Alan Salazar y hoy les vamos a presentar vías metabólicas. Muy bien, vamos a empezar con la glucólisis. La glucólisis es una reacción encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Esta nos permite obtener dos moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa. Esta vía o esta ruta consiste en una serie de 10 reacciones que al final nos permitirán obtener dos moléculas de piruvato y esta posee tres puntos de regulación. Estos puntos de regulación se caracterizan por ser reacciones irreversibles. Entre estas encontramos a la hexocinasa, a la fosfofructosinasa y por último a la piruvatosinasa. Entonces empezando, la glucosa sufre una fosforilación catalizada por la hexocinasa para convertirse en glucosa 6-fosfato. En esta reacción, como podemos observar, existe liberación de ADP. La glucosa 6-fosfato después sufre una isomerización para convertirse en fructosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima fosfohexosa isomerasa. La fructosa 6-fosfato se vuelve a fosforilar mediante la fosfofructosinasa, que es nuestra segunda enzima reguladora, para convertirse en fructosa 1,6-fosfato y con ello tener la liberación de ADP. Posteriormente, la fructosa 1,6-fosfato, que está compuesta por 6 carbonos, se convierte en dos moléculas de 2 carbonos cada una mediante la aldolasa. La aldolasa provoca una ruptura de la fructosa 1,6-fosfato en dos moléculas, las cuales son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona fosfato formada por la aldolasa se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, como podemos ver en esta reacción, mediante la triosa fosfato isomerasa. A partir del gliceraldehído 3-fosfato tendremos dos moléculas de 3 carbonos cada una. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato a partir del gliceraldehído deshidrogenasa se convierte en 1,3 bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato a partir del fosfoglicerato sinasa se convierte en 3,3 fosfoglicerato. En esta reacción tenemos la liberación de dos moléculas de ATP. El 3-fosfoglicerato a partir de la enzima fosfoglicerato mutasa se convierte en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato posteriormente se convierte en 2-fosfenolpiruvato a partir de una enolasa y en esta reacción tenemos la liberación de agua. El fosfenolpiruvato en la última reacción a partir de la piruvatosinasa se convertirá en dos moléculas de piruvato y con ello la liberación de dos moléculas de ATP. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que nos permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores como lo pueden ser los aminoácidos, el lactato, el piruvato, glicerol u otras moléculas. Esta es una reacción inversa a la glicólisis o glucólisis que consiste en generar glucosa a partir de piruvato. Entonces, al igual que la glucólisis, la gluconeogénesis consiste en una serie de 10 reacciones que van desde la forma de que utiliza como sustrato a dos moléculas de piruvato para formar una molécula de glucosa. Entonces, el piruvato, mediante la piruvato carboxilasa, se convierte en oxaloacetato y el oxaloacetato a partir de la PEP carboxilasa se convierte en fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato a partir de una enolasa se transforma en 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato por una fosfoglicerato mutasa se convierte en 3-fosfoglicerato. El fosfoglicerato sinasa
permite convertir o catalizar la reacción de 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato mediante gliceraldehído deshidrogenasa. Para convertir el gliceraldehído 3-fosfato en fructosa 1,6-fosfato, primero se puede transformar directamente en gliceraldehído en fructosa 1,6-fosfato mediante una triosa fosfato isomerasa y también en una dihidroxiacetona fosfato que posteriormente se convertirá en fructosa 1,6-fosfato. La fructosa 1,6-fosfato catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa se convierte en fructosa 6-fosfato. Cabe mencionar que esta molécula, a partir de esta molécula fructosa 1,6-fosfato, contamos con una molécula otra vez de 6 carbonos. La fructosa 6-fosfato, mediante la fosfohexosa isomerasa, se transforma en glucosa 6-fosfato y la última reacción de la gluconeogénesis es la transformación de la glucosa 6-fosfato en glucosa a partir de la glucosa 6-fosfatasa. Ahora vamos a hablar acerca de la glucogenólisis. La glucogenólisis consiste en enviar moléculas de glucosa a la sangre cuando estamos en un estado de hipoglicemia. Estas reacciones se producen en el citosol y estas se activan por el glucagón y se inhiben por la insulina. Entonces, para poder entender la glucogenólisis, vamos a retomar un poco de la gluconeogénesis. Entonces tenemos que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato a partir de una glucoquinasa. Esta glucoquinasa nos permite la liberación de ADP. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato a partir de la fosfoglucomutasa. La glucosa 1-fosfato a partir de la enzima unidiltransferasa se convierte en unidina difosfatoglucosa. En esta tenemos la liberación de TTP. Esta molécula se convierte, en la uridina difosfatoglucosa a partir de la enzima glucógeno-sintasa forma enlaces 1,4 para el glucógeno. Y el glucógeno por la enzima desramificadora de glucógeno forma enlaces glicosídicos alfa 1,6. Posteriormente, la glucógeno fosforilasa nos permite formar glucosa 1-fosfato a partir de glucógeno almacenado en el hígado o en el músculo. La glucosa 1-fosfato a partir de la enzima fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa y en fosfato a partir de la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa y fosfato es la que entra en la sangre cuando estamos en un estado de hipoglicemia o cuando estamos en un estado de ayuno y se libera glucagón por parte del páncreas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las vías pentosas fosfato. Esta vía utiliza glucosa para formar NADPH y ribosa. Esta reacción o esta ruta se da en el citosol y principalmente en el tejido adiposo, glóbulos rojos, hígado y en la corteza suprarrenal. Esta reacción se activa por la actividad de la insulina o cuando acabamos de comer y esta no produce ni utiliza ATP. Esta vía consiste en dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa es reversible y la fase no oxidativa no es reversible. En esta ruta, nuestro principal producto va a ser el NADPH, que es utilizado posteriormente como una coenzima para sintetizar ácidos grasos y para regenerar glutatión cuando éste está reducido. La ribosa, que también se forma, nos sirve para formar
nos sirve para la síntesis de nucleótidos de ARN y de ADN. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, en la fase no oxidativa tenemos que vamos a tener, bueno, va a entrar glucosa, la glucosa se va a fosforilar en glucosa 6-fosfato para que esta no salga de la célula. La glucosa 6-fosfato se va a convertir en 6-fosfogluconato a partir de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción vemos la primera producción de NADPH que posteriormente nos va a servir en la cadena transportadora de electrones. El 6-fosfogluconato se convierte en ribulosa 5-fosfato a partir de la fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí también vamos a tener una producción de NADPH y de dióxido de carbono. Y esta sería la fase oxidativa de la vía de las rutas de las pentosas fosfato. A partir de la ribulosa 5-fosfato vamos a entrar en la fase no oxidativa, la cual es irreversible. Entonces en esta vamos a tener dos productos que van a ser la cibulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato. Entonces tenemos que la ribulosa 5-fosfato a partir de una 3-epimerasa se convertirá en cibulosa 5-fosfato. Esta cibulosa 5-fosfato mediante una transcetolasa se convertirá en gliceraldehído, que a partir de otra transcetolasa en fructosa 6-fosfato hasta convertirse de nuevo en glucosa 6-fosfato para regresar a una fase oxidativa y volver a empezar con la vía de las pentosas fosfato. El otro producto que tendremos o la otra reacción será que la ribulosa 5-fosfato a partir de una cetoisomerasa se convertirá en ribosa 5-fosfato y esta ribosa 5-fosfato es la que nos servirá para la síntesis de nucleótidos ARN y ADN. Vamos a hablar del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se da en la mitocondria y se da en un metabolismo aeróbico. Esto quiere decir que esta vía metabólica necesita la presencia de oxígeno para poder funcionar. Entonces vamos a empezar. Y esta se produce, bueno, nuestro principal sustrato será el glucógeno, que se va a convertir en glucosa, después en piruvato. Aquí viene la primera reacción importante en la que el piruvato, bueno, estas reacciones son en el citosol y luego necesitamos que el piruvato entre en la mitocondria. Esta se da mediante el complejo piruvato deshidrogenasa en la que obtendremos acetil-CoA a partir de una molécula de piruvato. También se generará CO2 y NADH para su posterior uso en la cadena transportadora de electrones. Para iniciar el ciclo de Krebs, vamos a necesitar que tanto el acetil-CoA como el oxaloacetato se unan mediante o se conjuguen a partir y esta reacción es catalizada por la citrato-sintasa, que es una de las enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. La citrato-sintasa cataliza la formación de citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Cabe mencionar que el acetil-CoA es de 2 carbonos, el oxaloacetato es de 2 carbonos, entonces al unirse forman citrato de 6 carbonos. El citrato se convierte en isocitrato a partir de o catalizado por la enzima aconitasa. El isocitrato es otra enzima reguladora. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato y esto por una enzima reguladora. Y aquí tendremos la formación de NADH y CO2 para la formación de alfa-cetoglutarato, que ya es una molécula de 5 carbonos. El alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA mediante la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta reacción vamos a tener la producción de NADH, va a necesitar coenzima A libre y va a tener la liberación de CO2.
Esta consiste en la primera fase, que es a partir de la formación de citrato hasta la alfa-cetoglutarato. Posteriormente, las reacciones se centrarán en volver a formar oxaloacetato. Entonces vamos a tener que el succinil-CoA se va a convertir en succinato mediante la succinil-CoA sintetasa. En esta reacción vamos a tener la primera generación de GTP y vamos a tener liberación de coenzima A libre. Esta molécula es de 4 carbonos. El succinato se convertirá en fumarato a partir de la succinato deshidrogenasa. En esta reacción vamos a tener la primera liberación de FADH, que será utilizada en el ciclo en la cadena transportadora de electrones. Este fumarato, catalizado por la fumarasa, se convierte en fumalato, y en esta reacción tenemos la adición de agua. Y la última reacción del ciclo de Krebs es la reacción para convertir malato en oxaloacetato a partir de malato deshidrogenasa. Con la formación de oxaloacetato volveremos al inicio, donde acetil-CoA y oxaloacetato forman citrato a partir de la citrato sintasa. Todos los productos generados en el ciclo de Krebs son utilizados posteriormente en la cadena transportadora de electrones o son utilizados directamente como la energía que producen.